Una feliz tarde a todos los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia y de pronto alguno de la Universidad de Cundinamarca que se ha conectado para la conferencia dentro del seminario Cultura de la Paz y Desarrollo Humano. Hoy una conferencia del padre Alejandro Angulo, sacerdote jesuita, exdirector de CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Me parece, pregunto si se encuentra el padre ya aquí. Todavía no, parece que no. ¿Me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Profe, Sí, buenas señor. tardes, ¿cómo está? Sí, profe. Bueno, buena tarde. Bien, muchas gracias. Contento pues de tener este evento en el día de hoy. Si gustan, Ginger, ¿tienes el protocolo? ¿Podemos comenzar? Ginger se encuentra, todavía no. Bueno, iniciemos con la oración como siempre lo hacemos mientras ahorita el padre ya comenzará su conferencia. Les recomiendo poder participar, preguntar. La primera parte será de conferencia y la segunda pues el conversatorio. Comienzo como de costumbre con la oración. Momento, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy directamente al Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a medios malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mientras llega el Padre Alejandro, entonces pregunto si se encuentra con nosotros ya Sofía Daza, que es la compañera encargada esta vez de la relatoría o del protocolo. Aún no. Bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Bien, Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, ¿y muy cómo, bien. cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Les recuerdo que dentro de 8, hoy tenemos la conferencia y el conversatorio, y dentro de 8 días son las exposiciones de la ONU, ¿verdad? Que estamos distribuidos en 4 grupos. El primer grupo es Heidi Cubillos, Sofía Daza, Luis Carlos Escobar y Lorena Mora. La primera parte, el primer capítulo del libro. El segundo capítulo, 4 estudiantes más, Jonathan Paredes, Darwin Peña, Gina Peña y John Ramírez. Y el tercer grupo, Cristian Rincón, Oscar Roa, Diego Rodríguez y Rubén Darío Vidales. ¿De acuerdo? Bueno, sobre ese trabajo, ¿alguna pregunta, por favor? Ahí la ve. Sí, Ginger, ya. Qué pena no haberles enviado el documento. Se me olvidó por completo hasta ahorita que me metí al WhatsApp. Sí, algo ya se los comparto en 2 minuticos. Ok, Entonces, ok. déjenme saber si ya comienzo a leer. Listo, ya puedes comenzar a leer.
Ok, reseña de la clase del 20 de febrero del 2021. La sesión seguido sobre los siguientes temas. Iniciamos con la lectura del protocolo de la clase del día 13 de febrero, dirigido por la participante del seminario, Heidi Cubillos, con el cual, después de retomar los temas vistos en la sesión anterior, señor. Sigue, por favor. Si llega el padre Alejandro después del protocolo, sigue el padre Alejandro. Sigue tú. Con el cual, después de retomar los temas vistos en la sesión anterior, hicimos algunos acuerdos en cuanto a la clase y se planteó la participación, la repartición, qué pena, de grupos para la exposición de la lectura El conflicto, Callejón sin salida, de 2003, de la UNA. Planteamos la participación del padre Alejandro Angulo en el encuentro del 27 de febrero. Continuamos dando un poco de contexto en cuanto a las obras de William Ospina y cómo se desarrollará el resumen de sus libros, en los cuales se dio la opción a los participantes de los libros de La Habana a La Paz, Guayacanal, Pa' que se acabe la vaina, esas son las opciones. Y después de haberlas dado, se procedió a dar los parámetros específicos para el desarrollo del ejercicio del resumen, los cuales son los siguientes. Se debe tener todo el libro leído dentro de un mes, para el 20 de marzo. Se tendrán 2 diapositivas de apoyo para hablar del texto elegido y las pautas para la presentación de las diapositivas se acordarán en futuras sesiones. Se procedió a ver algunos videos de testimonios de víctimas del conflicto propuestos por algunos participantes del seminario, los cuales fueron testimonios de un sobreviviente a los falsos positivos, que fue una entrevista a Ladino Ríos, y Luz Mari Gómez, víctima del conflicto armado en Colombia, en una conversación en torno a los acuerdos de La Habana y pues su experiencia con el conflicto. A continuación se dieron algunas opiniones y puntos de vista de los participantes en cuanto al conflicto, con lo cual se dio paso a ver el documental Asesino a sueldo en Colombia, de un documental de DW, y con este se leyeron algunos otros testimonios de víctimas compartidos por los participantes del seminario, con lo cual se dio paso a una breve lectura de la biografía de Stanislao Zuleta y una reflexión en torno a su concepto de paz. Se cerró la reunión con la repartición de grupos de las exposiciones del texto El conflicto, Callejón sin salida, de la ONU del 2003, los cuales quedaron repartidos de la siguiente manera. El capítulo 1, que serían las páginas 19 a 43, con 4 estudiantes: Cubillos Heidi, Daza Ginger Sofía, Escobar Valencia Luis Carlos, Mora Páez Paula Lorena, qué pena. El segundo, de las páginas 46 a 77, Paredes Sánchez Jonathan Daniel, Peña Ortiz Darwin Farud, Peña Ortiz Gina Alejandra y Ramírez Cruz John Anderson. Y por último, el capítulo 3, de las páginas 79 a 94, los estudiantes Rincón Mosquera Cristian Nicolás, Roa Torneros Oscar Enrique, Rodríguez Cuellar Diego Fernando y Vidales Gómez Rubén Darío. Muy bien, Ginger. Excelente trabajo. Ahí tienes, a ver, yo aquí quito esto. Un momento, por favor, estoy pendiente aquí del ingreso del padre. Ok. Bueno, excelente trabajo. Y por favor envíalo a todo el grupo por el grupo de WhatsApp. Ya lo enviaste, ya lo estás enviando. Sí, lo acabo de enviar. Eso para que preguntaban ahorita los compañeros sobre la organización de los grupos. Recuerden que es para dentro de 8 días. Sé que tienen bastante trabajo, me han comentado de otras materias, pero pues hagámoslo, ¿de acuerdo? Hagámoslo bien, repártanse bien el trabajo, pónganse de acuerdo, los números están en el grupo de WhatsApp. Les propongo algo, pregunto si se encuentra el padre, ¿está aquí el padre Alejandro? Es que hay aquí hay unas indicaciones que no tienen el nombre completo. ¿Redmi de quién es? Si está el padre Alejandro, lo escuchamos, padre. Bueno, háganme un favor. Dejo aquí, suspendo un momento la grabación. Padre Alejandro, muy buenas tardes. Pero padre, no lo escuchamos.
A ver. No sé o si me ayudan aquí los... Bueno, mientras solucionamos el micrófono del padre, les voy contando que el padre Alejandro Angulo Novoa, sacerdote jesuita, pues es un ejemplo de toda una vida de compromiso con la educación y la investigación social. El padre Alejandro nace el 22 de agosto de 1934. Disculpe estas infidencias, padre. Tiene estudios de licenciatura en Filosofía y Tecnología, magíster en Sociología y doctorado en Demografía. Ha orientado clases en diversas universidades nacionales e internacionales. Entre 1972 y 1974 fue investigador en Fedesarrollo Bogotá y consultor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue decano de Ciencias Sociales entre 1996 y 1999 de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha trabajado en distintos momentos y cargos en el Centro de Investigación y Educación Popular, conocido como CINEP por sus iniciales, Centro de Investigación y Educación Popular. Desde los años 60, aunque el CINEP solo tiene personalidad jurídica a partir de 1972, esto indica que cuenta ya el CINEP con una historia de 40 años. Fue su director por muchos años y también ha estado trabajando en investigación en el CINEP. Ha publicado alrededor de 12 libros, entre los cuales se encuentran El movimiento de la población colombiana, trabajo y fecundidad de la mujer colombiana, La situación social en Colombia, La libertad en el banquillo, 30 lecciones para sobrevivir en sociedad. Reconocido por escribir artículos como Diversidad cultural y religiosa en la ética y en la educación, La banalización de la masacre, claves para una reconciliación de Colombia, El remiendo de la paz, El laberinto educativo, Justicia en Colombia y en el Evangelio, Pasado presente de la familia colombiana, entre otros. Ha investigado sobre Female Participation in Economic Activity, haciendo un análisis del trabajo femenino en Colombia y de las diferencias de género en los sectores pobres. La società multicultural y análisis comparativo de los problemas de la multiculturalidad en Italia y en Colombia. Envejecimiento y vejez en Colombia, análisis de los problemas del envejecimiento demográfico en Colombia y propuesta de líneas de investigación. En el 2012, el padre Alejandro hace una publicación acerca de los falsos positivos que lleva por nombre Si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará?, revelando que durante el año 2006 y 2007 se encontraron 90 casos y en esos casos se encontraron 169 víctimas. En cada uno de los casos se llega a la conducta criminal porque violaba los derechos humanos. Se logró verificar una tipología de malos tratos que van desde torturas, heridas, amenazas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados hasta ejecuciones extrajudiciales, dadas las circunstancias de los falsos positivos que recaen sobre personas inocentes. Estos ataques a la propiedad no tienen ningún atenuante, sino que agravan la mala intención de todo el montaje homicida. Bueno, y en general, pues el padre Alejandro ha trabajado con el CINEP registrando y cómo ha afectado el conflicto colombiano a personas pobres y desprotegidas, especialmente en regiones remotas de nuestro país. Es mucha la historia que habría que leer. Yo creo que hasta ahí yo la comparto. Padre, ¿me escucha? Bien, le voy comentando al padre Alejandro. Este curso es de la Universidad Católica de Colombia. Se titula Seminario Cultura de la Paz y Desarrollo Humano. O Cultura de la Paz y Desarrollo Sostenible. Entonces tiene los dos aspectos, primero comenzando por el reconocimiento de la historia del conflicto colombiano y proponiendo pues
un desarrollo sostenible, un desarrollo para lo que viene en el país. Quisiéramos escucharlo, padre. ¿Usted nos escucha? Aquí por el chat. ¿Los demás compañeros en el aula escuchan? No, señor, no, es que todavía el padre creo que no ha podido conectar el micrófono, todavía sale como conectando. Y el padre, eh, hay que conectar alguno, espérenme, alguno que le dijera al padre cómo. Eso, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Paula. Encendamos un momento todas las cámaras y le damos la bienvenida al padre, por favor. Muchas gracias, Heidi. Gracias, Oscar. Padre, aquí están todos, porque es que, eso, padre, buenas tardes, buenas tardes. Mire, Buenas padre. tardes a todos. Muchas gracias, compañeros, gracias, gracias, padre. Bueno, le Con cuento y mucho gusto. le doy la bienvenida, padre, contándole que este es un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, de diferentes carreras. Aquí hay estudiantes de Derecho, de Economía, de Arquitectura, de Ingeniería Industrial de la Católica. Es un grupo pequeño que estamos realizando un seminario sobre cultura de la paz y desarrollo humano o desarrollo sostenible en Colombia. Y hay un grupo aquí, son 3 o 4 estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, eh, estudiantes de contaduría pública. O sea que está variado ahí de diferentes, casi todos están en Bogotá, pero hay también algunas personas en Cota y en Facatativá. Entonces, pues yo les he comentado, padre, que usted fue director durante muchos años de CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular. Y pues me gustaría que de pronto, si gusta comenzar por ahí, comentándonos de esa experiencia de CINEP. Y bueno, la idea es conocer historia del conflicto, lo que ha sucedido con los acuerdos de paz y lo que está sucediendo actualmente. ¿Cómo usted ve esa situación? Lo escuchamos, padre. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por la paciencia que han tenido que Todo bien. ejercitar. Pero creo que en este tiempo de comunicación virtual todos hemos aprendido a tener esa paciencia, porque mientras aprendemos a manejar los instrumentos, tenemos que usar el tiempo en ese aprendizaje. Y no sé si todos saben lo que es CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, que es un lugar que lleva 40 años de existencia tratando de entender la realidad colombiana para poderla explicar, para poder decir qué es lo que pasa en una manera racional, ya que como ustedes saben muy bien, sobre todo los científicos sociales, pues nuestro discurso humano tiene una parte racional, pero sobre todo tiene un gran componente emocional. Y nuestras emociones son arracionales, no irracionales, sino arracionales. Nuestras emociones son automáticas, por consiguiente no alcanzamos a controlarlas con la razón. Y ese es el hecho de que cuando vamos a explicar nuestros comportamientos, no bastan los conceptos abstractos. Eso fue lo primero que nos dimos cuenta en nuestra investigación en el CINEP. Y por eso dijimos, no basta con hacer centro de investigación, hay que tener también una rama de acompañamiento de los grupos que estudiamos. Si vamos a estudiar un sindicato, no nos bastan las actas del sindicato, de las reuniones, es preciso ir y estar con los obreros, si se puede participar en las marchas y hasta donde se pueda también acompañarlos, o si sea por un tiempo corto, en el trabajo concreto.
de tal manera que las manos del investigador tengan la misma experiencia que tiene la mano del obrero, para que ese investigador del trabajo tenga sentido. Si no, lo mejor es dejar esa investigación y más bien dejar que el obrero hable y explique sus cosas por sí mismo, para no interpretarlo indebidamente. Entonces, esa parte de la investigación y la acción nos llevó mucho tiempo, porque el primer grupo con el que estuvimos nosotros trabajando por invitación de ellos, de los indígenas del Cauca del Creek, nos mostró que esa sí era una distancia. Si teníamos distancia como intelectuales de los sindicalistas que trabajan en Bogotá, pues teníamos mucha más distancia, no solamente intelectual, sino también emocional, de los indígenas del Cauca. Y que un centro de Bogotá, pretendiendo estudiar a gente del Cauca y además una etnia específica o varias etnias, pues era algo sumamente presuntuoso. Entonces lo primero que tuvimos que aprender fue a oír las discusiones de los indígenas sin intervenir, y solamente ya cuando al fin nos decían: ¿qué opina usted, doctor? ¿Qué opina, profe? ¿Qué opina, padre? Entonces entraba uno a decir una palabrita confesando que había pasado una hora completa sin saber de qué estaban hablando, porque uno no entiende el lenguaje de la gente con la que no convive y con la que no trabaja. Entonces, ese fue el primer aprendizaje. En este momento ya no cometemos el mismo error, porque yo creo que cometerlo después de 40 años sería imperdonable. Y entonces ya no hacemos ningún estudio a priori, es decir, de escritorio sobre ningún grupo. Si queremos estudiar en un grupo, lo primero, tratamos de entrar en contacto con él, y no para estudiarlo, sino simplemente para conocerlo y para colaborarle si se puede. Y si en algún momento dicen: usted nos puede ayudar en esto, listo, ahora sí se puede pensar en un proyecto, porque ya ellos saben lo que quieren y uno trata de entender qué es lo que ellos quieren y si se puede ayudar. Porque realmente el trabajo que hacíamos nosotros como intelectuales, que es el trabajo de pensar, y que es lo que ustedes están haciendo también en su entrenamiento universitario, es aprender a pensar y aprender a pensar los problemas de tal manera que la solución aparezca, porque no es estudiar el problema por el problema simplemente por enterarse, sino que si uno estudia algo es para ofrecer una solución, es para colaborar y ayudar, para hacer una contribución. Si no va a contribuir, váyase. Es la regla de toda reunión. Si usted no va a participar en la reunión, lo mejor es que se vaya, porque nos reunimos es para contribuir entre todos. Entonces, nuestra primera aproximación a la realidad colombiana fue a través de la segregación de todos los grupos étnicos, fueran indígenas o fueran negros. Y como el campesinado tiene un gran componente indígena y un gran componente negro, y entonces viene ese gran componente mestizo, descubrimos que también hay un lenguaje propio del mestizo campesino que los intelectuales de la universidad teníamos que aprender. Entonces también ahí aprendimos que había mucho más de una etnia, de un lenguaje y de una clase social, porque veíamos que el tipo de segregación que se le aplica a los indígenas es distinto del que se le aplica a los campesinos pobres, es distinto del que se le aplica a los negros, es distinto del que se le aplica a los jornaleros. Y entonces empezamos a mirar todas esas relaciones
y a tratar de entender cómo son y cómo se llegó allí y cómo vive cada grupo, cómo vive esa realidad. Para poder hablar con todos, porque la idea nuestra era que si queremos disminuir la segregación, hay que lograr que conversen los segregantes con los segregados. Mientras no haya un diálogo humano de palabras entre el patrón y el obrero, eso será una lucha de clases, como dice Marx. Si no quieren hablar o no pueden hablar, pues entonces tendrán que luchar, tendrán que pelear. La cosa se hará por las malas, no necesariamente con las armas. Hay muchas formas sutiles de hacer la guerra dentro de una oficina de trabajo, dentro de un sindicato, dentro de una liga campesina, ya en el concreto, en el trabajo concreto. Entonces, ahí venía toda esa comprensión de lo que son las relaciones sociales en un país en que hay un pequeño grupo de personas muy ricas que tienen mucho poder político, que desprecian y que marginan a una cantidad enorme de población, que es la mayoría de la población. Y por eso empezamos a estudiar la marginalidad, que era un tema que se estaba estudiando en ese momento, estoy hablando de los años 70, se estaba estudiando en toda América Latina. Y estaba especialmente en Chile, en el Perú, había empezado también en el Brasil, aunque allí era más difícil por la dictadura militar. Hasta que no pasó la dictadura militar, los sociólogos brasileños no pudieron realmente hablar de marginación y de seguridad nacional claramente. Esa es la otra cosa. La ciencia social siempre está, bueno, toda la ciencia, pero la social mucho más, está expuesta a las vicisitudes políticas, a las relaciones políticas del sitio en que uno está trabajando. Viendo pues que era una sociedad oligárquica, es decir, con un grupo de poder pequeño, pero muy fuerte, y con una gran masa marginada, incluso con hambre, nos dimos cuenta de que el problema había que tomarlo por el lado de los derechos humanos. Y sin querer queriendo, como dice el Chapulín, entramos a los derechos humanos porque en el periodo de los años 80, cuando era presidente el doctor Turbay Ayala, hubo una intervención al CINEP. Parece que hubo un infiltrado de los servicios de seguridad para averiguar qué era lo que estábamos nosotros haciendo, porque decían ellos dicen una cosa, pero lo que están es trabajando clandestinamente. Entonces tuvimos un espía ahí dentro que se presentó como colaborador voluntario para un proyecto con los sindicatos de Colombia, de Bogotá. Y de ese infiltrado pasamos a un juicio militar porque el infiltrado dijo que sí, que realmente en el CINEP se estaba fraguando un atentado contra el presidente. Y en ese momento sí hubo un atentado, pero en que el CINEP no tuvo que ver nada, sino que le hizo una milicia urbana que llamaban la Grapo. Esa milicia urbana mató a un exministro de Trabajo en su casa. Ese crimen, que fue muy, muy sonado y muy importante, se lo atribuyeron al CINEP y dijeron que la autoría intelectual de ese asesinato era de los curas y los investigadores más comunistas del CINEP. Esa era una calumnia que había sido fraguada por los sistemas de seguridad, que es una de las formas como trabajan los sistemas de seguridad, porque calumnian al tipo y logran detenerlo y meterlo a la cárcel. Así después del juicio no de nada, que fue lo que pasó con CINEP. Cuando llegamos ya al juicio, a
al juicio que fue un tribunal militar, nosotros fuimos juzgados de haber atentado contra la vida del ministro, pues de haber matado al ministro, pero haber atentado contra el presidente. Ese juicio no se pudo probar nada, los testigos que el ejército presentó no fueron convincentes y el juez falló a favor de CINEP. Entonces fuimos absueltos por un tribunal militar. Pero esa experiencia nos mostró que en la investigación social, sobre todo cuando se hacen denuncias de injusticias, hay que tener mucho cuidado para poder no decir nada que usted no pueda probar de manera visible. Pruebas completamente comprobables, no solamente entre los colegas sociólogos y economistas, sino sobre todo pruebas comprobables en un juicio, en un tribunal jurídico y mucho mejor en un tribunal militar. Porque si no son pruebas así de claras, está usted arriesgando su investigación por sacar conclusiones que no puede demostrar físicamente, materialmente, pruebas materiales de hechos y opiniones que no son materiales, que sus opiniones, los juicios y las opiniones que uno hace como conclusión de una investigación, pues son opiniones personales basadas en lo que uno sabe y en lo que uno cree. Pero ahí esa es la diferencia, que uno cree unas cosas y el enemigo cree otras y los colegas creen otras. Entonces hay que estar siempre muy claro, dice, qué es mi creencia y qué es el hecho que yo puedo probar. Entonces, esa fue un segundo aprendizaje duro, porque un juicio militar durante casi un año es un problema serio y es un precio alto que hay que pagar. Que a usted lo miran como un criminal y eso que lo miren como un criminal influye. Uno dice, pero yo sí seré un criminal, es decir, llegan como son tales toda la comedia, toda la liturgia del juicio le influye a uno y lo pone incluso a dudar de lo mismo que está diciendo, que entran los testigos con una seriedad absoluta. Entonces, y además eso era pues en la brigada de institutos militares, estábamos nosotros rodeados de militares por todas partes. Ahí no había posibilidad de hacer jugarretas de ningún tipo. Bueno, entonces acompañamos grupos y ya pues creo que también en este momento los militares saben que no, que ese acompañamiento es pedido por la gente que se está organizando. En este momento ya no trabajamos con sindicatos ni con ligas campesinas como en el principio. En este momento los proyectos del CINEP acompañan sobre todo comunidades de pescadores en el atrato, porque viendo la realidad colombiana nos dimos cuenta de que el Pacífico colombiano parecería un terreno de nadie, porque allí hay de todo. Hay minería ilegal, hay narcotráfico, hay caña dulce, hay banano. Es decir, una riqueza agrícola y una riqueza mineral increíble. Y donde hay riqueza y no hay un Estado fuerte, y el colombiano es un Estado sumamente débil y sumamente vulnerable, pues entonces nosotros los individuos nos aprovechamos de esa libertad que nos da la organización social cuando está a medio hacer, que es lo que nos pasa en Colombia. El Estado colombiano está a medio hacer, la justicia todavía cojea más de lo que camina, la economía pues está en manos de unos pocos. La mayoría de la población no tiene poder económico, no tiene palanca, y el que no tiene palanca económica no tiene ningún poder, entonces tampoco en política. Y si tiene hambre, es todavía peor. Y si no puede ir a la escuela, es todavía peor. Es decir, vimos que había que ir a una cosa mucho más de fondo,
que la simple sociología, que la simple ciencia política. Y entonces se empezó el trabajo de los derechos humanos, entre otras cosas porque tuvimos que aprender a defendernos alegando en el tribunal militar los derechos humanos, porque en esa parte sí eran sensibles el tribunal militar. Los militares no quieren que los acusen de violar los derechos humanos. Y es muy fácil porque como tienen que usar la fuerza, porque para eso es el ejército, para que use la fuerza, usar la fuerza sin llegar a los extremos es muy difícil, porque una vez que usted empieza piensen en una pelea. La pelea empieza así como en tibio, se va calentando. Cuando se llega a los golpes ya no hay ningún control. Ya no hay ni siquiera palabra ni insultos, son golpes y esa es una cosa muy peligrosa porque esa ira descontrolada puede llegar al homicidio. Bueno, eso que pasa entre dos personas pasa también entre grupos y pasa entre los grupos populares y la policía, por ejemplo, que fue lo que pasó a finales del año pasado y del año antepasado en la Plaza de Bolívar es decir, llegó hasta la Plaza de Bolívar, porque eso pasa con mucha más frecuencia en Ciudad Bolívar o en Usme. ¿No? Esos encuentros violentos. Entonces, ahí la única forma, vimos, es apelar a la conciencia humana de las personas. Y la conciencia humana es la fuente de los derechos humanos. La teoría de los derechos humanos y la jurisprudencia de los derechos humanos se hizo para defender a la ciudadanía de los abusos que puede cometer el gobierno y que los comete normalmente a través del ejército, porque es el que está más expuesto a esa violación. Pero evidentemente también en economía se pueden violar los derechos humanos con injusticias graves que empobrecen al adversario. Entonces, pues esa es lo delicado de la política y del tema político, que tiene unos riesgos muy fuertes de violar la dignidad de las personas, sea por intereses económicos, sean por intereses de poder, o sea por simples encuentros personales, intereses psicológicos. Entonces, el trabajo actual del CINEP tiene un gran peso, aunque continuamos estudiando, por ejemplo, en este momento hay proyectos sobre la distribución de la tierra, porque ustedes saben que la pelea en este momento en Colombia es por la tierra que todavía no se ha apropiado a alguien. Es decir, por los baldíos que dicen que son del Estado y por otra serie de tierras que ni siquiera el Estado pues ha llegado allí. Entonces, el móvil fundamental del conflicto armado colombiano en este momento es la tierra. Entonces también tenemos un programa de estudio del problema de la tierra, tanto los aspectos jurídicos como los aspectos técnicos del estudio de los suelos, de la repartición de los suelos, tener un poco de agronomía y además de sociología rural. Y el otro proyecto fuerte es un proyecto sobre la construcción del Estado en Colombia. Cómo se llegó a lo que hoy llamamos la República de Colombia, cómo se le llegó a lo que es el Parlamento actual y su composición, cómo se le llegó a lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia, cómo se le llegó a lo que hoy es la Presidencia de la República con sus ministerios, es decir, todas las partes que configuran el Estado, que es el escenario de la política. Entonces, sobre todos esos aspectos, hay algún proyecto en el CINEP en este momento y hay diversos especialistas y estudiantes metidos
estudiando esos problemas y encontrando cosas y haciendo preguntas. Y la otra parte fuerte, les decía, entonces es el Banco de Derechos Humanos, porque una vez que en el CINEP decidimos que había que estudiar en serio los derechos humanos, lo primero que se hizo por inspiración del padre Javier Giraldo fue crear un banco de datos en el cual se coleccionaban todas las denuncias que nos llegaban a nosotros, de denuncias de violaciones de derechos humanos. Entonces, la investigación consistía en averiguar todos los detalles del caso, todas las implicaciones jurídicas y hacer un memorando en el que se metía todo: el nombre de la víctima, el nombre del presunto victimario, el día de la violación, el día del golpe, porque podía ser un asesinato, podía ser una herida, podía ser una paliza, podía ser un robo, podía ser una violación. Es decir, todos los capítulos de violaciones de los derechos humanos, por lo menos hay 7 capítulos, pero evidentemente 7 capítulos solo representan cantidades de agresiones que una persona puede cometer contra otra por motivos absolutamente impresentables. Entonces, la investigación consistía en tratar de preparar de cada caso un expediente completo que le pudiera servir a un defensor, a un abogado titular en un juicio. Y entonces eso es lo que llamamos el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, porque allí están coleccionados desde hace 30 años todas las violaciones de derechos humanos que nosotros conocemos, que nosotros no las conocemos todas. Hay muchas violaciones que no las conoce nadie. Hay otras violaciones que las conocemos nosotros, pero no las conoce la Presidencia de la República. Y hay muchas violaciones que conoce la Presidencia de la República, pero que nosotros no conocemos. Las que conoce la Fiscalía y no conoce la Presidencia y no conocemos nosotros. Las que conocemos los tres. Bueno, hay todas las variaciones de información, porque la violación de derechos humanos, como es un caso tan grave de agresión a la dignidad humana, es una materia siempre escandalosa, siempre expuesta a tergiversaciones. Entonces, la idea del padre Giraldo de hacer expedientes irrefutables, es decir, expedientes que se puedan presentar en la Corte Suprema y ganar el caso, eso requiere mucho trabajo. Pero entonces, el proyecto consistía en trabajar con las víctimas, que las víctimas sí tienen toda la información. Y las víctimas son, si quieren judicializar el caso, nos piden a nosotros el expediente, lo llevan al abogado, el abogado estudia el expediente, habla con las víctimas y entonces las víctimas ya ponen los testigos. Entonces se puede lo que llaman judicializar, es decir, llevar a juicio un abuso que ha violado la dignidad de una persona. Y para eso sirve nuestro trabajo de hacer expedientes. Y esos expedientes están coleccionados en un archivo virtual, que es una base de datos de derechos humanos y violencia política. Ese es más o menos el panorama rápidamente descrito de lo que es el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. ¿Qué se hizo? ¿Por qué? Les decía, porque estábamos preocupados por las injusticias que se cometen en Colombia y que nadie denunciaba o que muy pocos denunciaban y que a muchos que denunciaban se las cobraban y no tenían cómo defenderse. Entonces, por eso dijimos, si se hace un banco de violaciones, tiene que ser invulnerable. Tiene que ser, el caso que esté ahí es un caso ganado incluso antes de que se lleve a juicio. Porque si se pierde en juicio, ese caso ya no vale. ¿Qué pueden decir? Eso es un invento, es una calumnia. No hay tales víctimas. Señores, están exagerando.
Y como siempre, eso en el estilo normal de la lucha de clases, eso lo llaman comunismo. Todo el que habla de injusticia en un país lo llaman comunista. Y Colombia no es la excepción. Si uno habla de la justicia colombiana, lo llaman comunista. Bueno, y resulta que el cinete comunista no tenía, yo creo que si había 2 o 3 personas que habían leído El Capital, no había más, entre 80, pero decían, no, esos son comunistas. Bueno, es decir, ven ustedes que es un trabajo que tiene esas aristas difíciles en el estudio de las ciencias sociales. Pero nosotros creíamos que valía la pena y que incluso eh, yo lo dije cuando terminamos el juicio militar y cuando nos absolvieron, y valió la pena haber hecho esto para que toda la gente primero se convenciera de que éramos inocentes, que nos estaban calumniando, y segundo, que vieran que si uno trabaja por la sociedad, tiene que pagar un precio, que el que trabaja contra la injusticia no se la dan gratis. Entonces, después de eso, cuando se terminó ya que la investigación duró mucho más, la investigación duró casi un año largo, año y medio, porque los investigadores militares querían ver todos nuestros archivos. Entonces nosotros dijimos, nuestros archivos no son secretos, están abiertos, vayan y mírenlos. Entonces tuvimos un investigador de los servicios de seguridad del ejército, estuvo viendo nuestros archivos uno por uno, que si quiere fotocopiar, fotocopie lo que copie. Nosotros no tenemos secretos, ustedes dicen que tenemos secretos, pero nosotros no tenemos secretos. Entonces, quedamos bien y al fin se terminó eso. Como les digo, fue una absolución que yo todavía era el director del centro, pedí que esa absolución se hiciera pública, que pusiera en algún órgano de comunicación nacional, pero los servicios secretos dijeron que no. No eran servicios secretos, era realmente la Tribunal Militar. Dijeron no, que eso no, ellos no acostumbraban a publicar sus sentencias que ni siquiera en ningún órgano oficial, que eso quedaba en el acta del tribunal y que con eso bastaba. Evidentemente, ahí no había mucho más que hacer. Pero entonces nosotros, por nuestra parte, sí repetimos hasta el cansancio que habíamos sido absueltos y que el que quisiera averiguar sobre esa absolución podía investigar y preguntarle al ejército. Y en este momento, bueno, hay otro trabajo. Les decía que eso lo hicimos por preocupación por las injusticias que hay. Pero ¿cuál es el móvil? ¿Por qué un grupo al principio éramos 8 curas jesuitas y otros 8 investigadores no jesuitas? Algunos amigos nuestros, otros no amigos, pero admiradores, y que decían, hombre, vale la pena hacer esas investigaciones, esos proyectos. Entonces se fue consolidando un grupo mucho más grande y se siguió estudiando pues, los proyectos de tierras, como les decía, los proyectos étnicos con los indígenas, la escuela étnica, y además desarrollando el banco de datos, ya no solamente para hacer el trabajo de documentar las violaciones, sino también para ver si se podía desarrollar alguna investigación sobre la historia de los derechos humanos en Colombia, sobre la realidad, es decir, juicios ya, investigaciones sobre delitos particulares, casos tipo. Entonces, también tenemos el banco de datos tiene una publicación que se llama Noche y Niebla, es una revista que sale cada semestre.
Y esa revista tiene todos los casos que se han metido a la base durante el semestre. Y están ahí contados tal como están en la base de datos. De modo que tener la revista Noche y Niebla o tener la base de datos da lo mismo, solo que la revista está impresa y está también virtual. Y en esa revista usted puede encontrar temas de investigación. Si ustedes están interesados en hacer investigaciones sobre derechos humanos, pueden encontrar casos de todos los tipos de violaciones. Y esa revista además incluye pequeños estudios, artículos breves de entre 10 y 30 páginas sobre temas de derechos humanos, sobre problemas de derechos humanos en determinada región, porque en este momento los estudios de Noche y Niebla se hacen sobre regiones específicas. Los derechos humanos en el oriente colombiano, los derechos humanos en el suroriente, en el suroccidente, los derechos humanos en el Atrato, los derechos humanos en la costa. Bueno, porque en cada uno de esos sitios, como hay diversos tipos de economía, la una es agraria, la otra es minera, la otra es pecuaria, son ganaderos. Hay de todos los tipos de explotaciones económicas, legales e ilegales, legítimas e ilegítimas. Todos esos sitios son lugares donde las violaciones de los derechos humanos se presentan. Más graves o más leves, eso depende de la calidad moral de esos empresarios y de esas poblaciones. Porque ahí la violación de los derechos humanos no es solamente el violador. También la comunidad a la que violan los derechos humanos tiene parte en esa misma violación. Es un problema del conjunto de la sociedad. Por eso cuando decimos se violan los derechos humanos en Colombia, no estamos diciendo solamente, no, es que esos son los guerrilleros, no, es que esos son los paramilitares, no, es que esos son los militares. No, es toda la sociedad colombiana viola los derechos humanos. Pero aún aquellos a los que le pisotean la dignidad, también a ellos, porque precisamente el no habernos podido organizar y unir para defender la dignidad es lo que permite que haya grupos que pueden entrar a hacer esos abusos. Si los grupos humanos controlamos a nuestros terroristas, a nuestros guerrilleros, a nuestros militares, ¿no? Como están diciendo ahora a propósito de los abusos de la policía. Pues la policía abusa porque la ciudadanía le permite abusar. Si la ciudadanía realmente se propusiera seguir los abusos, denunciarlos después de las palizas, entonces las fuerzas militares también tendrían un diálogo humano inteligente, no un diálogo violento a palo o bala, porque cuando esa bala es con muertos. Esa cosa, ese problema de las relaciones es lo que estudiamos. Esa es la preocupación por la justicia en Colombia, es que lleguemos a tener los organismos en las comunidades de negros, en las comunidades indígenas, las comunidades de campesinos, en las comunidades urbanas también, en los comerciantes, en los trabajadores de la ciudad, que formemos siempre grupos para intercambiar, para trabajar juntos, para controlar a los controladores y para controlarnos a nosotros mismos. Si la institución no se controla, se deshace, porque siempre en la naturaleza humana es así. Uno entra con un grupo que dicen que todos quieren hacer, que todos van a colaborar. Al año de estar esa institución, ya empieza uno a ver, sí, pero hay unos que colaboran más que otros. Eso es lo que ustedes habrán leído en la famosa novela
de George Orwell, ¿no? En la, ¿cómo se llama? Dumar sabe, su profesor recuerda el nombre, a mí se me olvidaron. Ya busco, padre Alejandro, y ya le completo aquí en internet. Es la famosa hacienda, en que son los marranos los que manejan la hacienda. Y entonces, y que dicen que los marranos son todos iguales, pero ahí se convencen de que hay unos marranos más iguales que otros. Entonces, esa frase de que hay unos marranos más iguales que otros se hizo famosa porque es lo mismo que hay la democracia colombiana. Todos los colombianos somos iguales, sí, pero hay unos más iguales que otros. Bueno, eso pasa en todas las sociedades. ¿Rebelión en la granja? Rebelión en la granja, de George Orwell. Ya la busqué, padre. Muy bien. Entonces, el trabajo de derechos humanos se convirtió en una verdadera movilización de grupos de los distintos estratos y de los distintos lugares de Colombia. Y en este momento hay una red nacional de bancos de datos de derechos humanos que se coordina desde el CINEP, es decir, la red le pidió a CINEP que no solamente los inspirara, sino que los coordinara, porque las redes necesitan coordinación. Si no hay coordinación, no hay red, se deshilacha la red. Entonces, nos dijeron, no, coordinen la red para que podamos mantener el banco de datos con información de todo el país. Entonces, los que trabajamos en Bogotá no nos tenemos que ir a Tumaco para averiguar cuáles son los casos de violación de derechos humanos, o a Buenaventura, que son dos sitios en los cuales la violación de la dignidad humana parece que fuera el principio laboral básico, sino que hay grupos de defensores de derechos humanos en Tumaco, en Buenaventura y en otros 20 lugares del país que mandan ese material que sale publicado en Noche y Niebla, lo mandan a CINEP, CINEP lo mete a la base y después publica en Noche y Niebla para los que quieran tener en papel o en una pantalla ya los detalles de los casos. ¿Por qué son violaciones? ¿Qué tipo de violación? ¿Cuántos fueron? ¿Quién violó? ¿Quién es el violado? ¿Qué tipo de crímenes? Y se cuente todas las circunstancias para que se vea que sí es un abuso, que es condenable y que si lo quieren condenar lo pueden llevar a juicio. Nosotros no llevamos a juicio a nadie ni hacemos las denuncias desde el banco. El banco lo único que hace es traer la documentación y si le piden un expediente, pues se entrega el material para el expediente, que realmente los que hacen los expedientes son los abogados defensores, porque ellos son los que saben cómo se hace un expediente. Pero el material es el que damos nosotros. Ustedes se preguntarán, bueno, esto es que es en un instituto católico, porque además ustedes también están en la Universidad Católica. ¿En qué consiste nuestro catolicismo? Porque ahí en esa siempre, cuando hablemos del apostolado católico o de la acción católica o de qué es ser católico, pensamos en misa y comunión, ¿no? Si usted va a misa y comulga es católico. Bueno, precisamente lo que nosotros descubrimos es que usted puede ir a misa y comulgar sin ser católico. Sin ser católico de veras. Porque ¿quién fundó el catolicismo? Pues Jesucristo. ¿Cómo lo fundó? Pues organizó un grupo de 12 señores que lo acompañaban. Y 12 señores, fíjense, aquí es el machismo, no decimos cuántas señoras. Eran muchas más las señoras que seguían a esos 12 señores
que cada uno tenía su mujer y posiblemente muchas de sus familiares también ahí. Si no hubiera habido apóstolas, los apóstoles hubieran muerto de hambre. Bueno, entonces, lo primero fue eso. No pensemos el catolicismo como un problema de machos, un problema de varones, ¿no? El catolicismo sin perspectiva de género, que es el que muchos usan cuando se habla, no, Jesucristo lo fundó. Bueno, ¿y María qué? ¿Y Magdalena qué? ¿Y las amigas de Magdalena y las amigas de María qué? Y bueno, ahora ya con la perspectiva de género, tal vez cometemos menos ese error, pero todavía seguimos ahí porque el machismo no es solamente en ese punto, el machismo es mundial. El otro aspecto es que, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo que había que hacer? Él lo puso en una forma que él explicó mucho, pero que a veces no lo explica. Él dijo, ámense los unos a los otros, que es amar los unos a los otros. Nosotros en nuestro trabajo de investigación fuimos viendo que trabajar para que a un negro pescador del atrato no lo maten los paramilitares y crear una organización que se defienda de esos paramilitares, eso es amar a ese negro y a toda su organización. Porque no se trataba, Jesucristo no estaba hablando del amor individual, de la pareja, de hombre y mujer, o de los amigos, los buenos, ámense los unos a los otros ahí entre amigos. No, él estaba diciendo precisamente, hay que respetar y colaborar con todos los seres humanos. Entonces, un poco la idea de la justicia de CINEP es colaborar con todos los seres humanos que necesitan ayuda para organizarse, para defender sus derechos, defender su propia dignidad. Ese es el sentido del trabajo del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP. Pero es el sentido del trabajo, de todo el trabajo, porque los que están estudiando la distribución de la tierra, por ejemplo, en Córdoba, viendo el problema con los ganaderos, con los trabajadores del campo, tanto los peones como los agregados, es decir, toda esa maraña de relaciones sociales que hay en cada explotación agrícola, en cada explotación minera, en cada explotación fabril en las ciudades. Ahí hay posibilidad de violación de derechos humanos. Por consiguiente, hay posibilidad de ayudarle a la gente a que no se deje violar su dignidad. Eso es querer a la gente y eso es amar a la gente. Entonces entendimos que el ámense los unos a los otros tenía mucha miga y tenía muchos detalles complicados, pero que eso valía la pena ir entendiendo esos detalles y aprendiendo a ver qué se podía hacer al respecto. Entonces, una sociología que busca entender eso es una sociología que sirve para algo. Porque una sociología que solo para una tesis no sirve para nada, a menos que la tesis sea de defensa de la dignidad humana, en cualquier tipo. No necesariamente tiene que ser una tesis sobre derechos humanos, puede ser una tesis sobre las relaciones laborales en el Magdalena Medio, pero es que hay que ver lo que son esas relaciones en el Magdalena Medio. ¿Por qué ha habido en guerra desde hace tantos años? Pues porque las relaciones allí han sido siempre injustas y por consiguiente violentas. ¿Por qué hay problemas en el oriente antioqueño? Pues porque en esas relaciones sociales, de esa explotación económica, de esas tierras ricas, hay injusticias sociales, hay violaciones de la dignidad humana y entonces eso produce descontento. Y la gente a la que le dan palo
para quitarle la plata, pues llega un momento en que dice, bueno, ya no más, hasta aquí llegamos. ¿Y qué hacen? Si les dan palo, pues consiguen palos para devolver el palo. Y si les echan bala, pues también consiguen bala para eso, porque esa es la naturaleza humana. Se necesita ser muy amigo de Jesucristo, querer mucho a Jesucristo para que a uno le den palo y diga, yo lo perdono a usted, usted es un tal por cual, pero yo lo perdono y no le voy a dar palo. Incluso si usted me da la mano, también se la estrecho. Para eso se necesita una moral de altruista muy grande, como fue la del Señor Jesús cuando ya lo tenían clavado y cuando estaba agonizando. Dice, perdónelos, Padre, porque no saben lo que hacen. Llevaban como 3 años planeando matarlo y no sabían lo que hacían. Pero para él eso era válido. No sabían qué estaban haciendo. Porque cuando se mata a un hombre, el que lo mata no sabe lo que está haciendo. No se da cuenta, como dice la ley judía, no se da cuenta de que quien mata a un hombre está matando a toda la humanidad. Eso está en el Talmud. Eso no es ni siquiera los 10 mandamientos. No, ese es el Talmud. El que mata a un hombre está matando a toda la humanidad. Pues Jesucristo sabía eso y lo vivió y nos decía, pues eso es lo que no hay que hacer. Entonces, los derechos humanos mirados así tienen un sentido católico, un sentido trascendental religioso muy profundo. Puede que no sea misa y comunión, pero es disposición de dar la vida por el otro. Puede que no pise una iglesia, pero sí pisa el sitio donde mataron a un campesino y busca quién fue el criminal y lo le entrega a la justicia. Esa es la idea. Y esa es la idea del trabajo por la justicia. Y empata entonces con lo que nosotros creíamos desde un principio, o lo que creíamos por lo menos los sacerdotes del grupo, que nos habíamos hecho sacerdotes y que hablábamos de Jesucristo, pero era porque Jesucristo había dicho estas cosas y nosotros íbamos a tratar de trabajar en esas cosas. Sí, también vamos a misa, comulgamos. Pero si solo hiciéramos eso, yo, por lo menos, hoy no me consideraría católico. Entonces, cuando explicamos eso, que también se le tuvimos que explicar a muchas personas, inclusive a muchas personas en la jerarquía colombiana, que esa era nuestra comprensión de lo que es trabajar por la justicia social y que la justicia social hace parte de la doctrina social de la Iglesia y que la doctrina social de la Iglesia habla de eso y que esa doctrina social de la Iglesia se la aprobó en el Concilio Vaticano II, en la famosa Dignitatis Humanae, tal vez, padre. ¿cómo no? Eso se llaman Los decretos del los concilio. decretos conciliares. En el segundo de los decretos conciliares sobre la dignidad humana está clarísimo que es deber de los creyentes trabajar por la defensa de los derechos humanos y que eso no es comunismo, como muchos de los creyentes le dicen a otros creyentes que sí defienden los derechos humanos. Muchos que no los defienden, más aún que los violan, acusan a los que sí los defienden de comunistas entre creyentes. Prepárense para eso si van a trabajar en derechos humanos.
nosotros tuvimos esa discusión con algunos de nuestros obispos. Y tuvimos que ir uno por uno y explicarles. Y cuando les explicábamos, así usted tiene razón. Pero anden con cuidado, no hablen tan duro. Decía, monseñor, es que cuando a uno le gritan tanto, por el otro lado, uno termina también gritando. Si le gritan que hay que hacer y que hay que obedecer y que hay que aceptar y que hay que dejarse explotar, porque aquí el dueño soy yo, pues entonces eso produce una situación desigual, muy tensa. Entonces hay que evitar eso. Pero para eso las dos partes tienen que llegar a un acuerdo. Mientras no haya acuerdo, no hay posibilidad de hacer justicia social. Entonces tampoco se cumple la doctrina social de la Iglesia. Y entonces ahí llega el problema entre los mismos creyentes, entre todos los que profesamos la fe en Jesucristo, nos encontramos con las diferencias que dicen eso es política. No, hágame el favor, distíngame entre hacer política y defender los derechos humanos. Evidentemente los derechos humanos tienen una dimensión política porque, como les decía al comienzo, o no al comienzo, pero sí hace un rato, si uno tiene que enseñarle a la ciudadanía a defenderse de los mandatarios, tiene que entrar en política. Que los mandatarios lo que están es haciendo política, pero mal hecha. Si no respetan la dignidad humana, es una política mal hecha. Por consiguiente, hay que llamarles la atención. No en términos políticos que nosotros queremos tomarnos el poder, no. Queremos que el poder nos respete, que somos ciudadanos y que el poder está para nuestro servicio, no para su servicio propio. El poder no está para que ustedes nos saquen los impuestos, se enriquezcan y se larguen del país a Miami a jugar en Orlando lo que se robaron en una liga campesina. Eso es lo que es inaceptable. Entonces, eso no es política, eso es justicia social. Eso es pura ética, eso es pura moral, ni incluso moral cristiana, moral general. Pero afortunadamente también es moral cristiana. Aunque, pues, como sucede siempre, no todos los cristianos, no todos los católicos, no todos los creyentes cumplan o cumplamos con todos los preceptos, porque esa es la historia de la vida. Pero hay que hacer lo que se pueda, hacerlo hasta donde se pueda. Iba a decir que hacerlo como se pueda. Bueno, depende. Hay que tratar con prudencia, como dice Aristóteles. Yo no sé si ustedes quieren dejar alguna pregunta o alguna intervención para que esto no se convierta en un monólogo. Que ustedes todos tienen ideas y tienen posiciones y tienen opiniones. Y Claro que sí. pueden decirme, vea, profe, usted se le fue la mano en esto, ¿no? O se le fue los pies. Pues si gusta, padre Alejandro, tengo una pregunta y sé que los estudiantes también tienen otras preguntas. Se la planteo, padre. Y es a propósito precisamente de la misma iglesia, porque decía el padre hace un momento, el padre Alejandro, todo el que habla de injusticia lo llaman comunista, ¿cierto? Es un prejuicio que hay en nuestra sociedad. Al que hable de justicia se le llama comunista. Y decía Elder Cámara, un obispo brasileño importante en el concilio, decía, cuando ayudo a un pobre me llaman santo. Y cuando pregunto por qué está en esa situación, me llaman comunista. La pregunta es la siguiente, padre. Porque esa pelea no fue sencilla. O sea, aparte del juicio militar, también hubo gente de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica colombiana, en contra de CINEP.
en contra de lo que ustedes estaban haciendo por derechos humanos. Mire, ahí, por ejemplo, en ese punto concreto, yo no lo mencioné, pero ahora que usted me pone la cáscara, yo la piso. El fiscal militar consultó al arzobispo de Bogotá si nos podían llevar a juicio militar, porque en principio no podían. Y el arzobispo le dijo, tranquilos, llévenlos porque esos merecen que los juzguen. No sé si le dijo que éramos comunistas, no, porque no, él nunca me dijo a mí eso cuando hablamos y nunca me consta, yo nunca se lo oí de su boca, pero sí hubo un documento del episcopado, documento oficial y público que se imprimió, que circula ahí, en que dice que el CINEP, no dicen el padre Angulo o el padre tal, no, dice el CINEP hace estudios marxistas. Entonces tuvimos que aclararle que sí, que para estudiar sociología y ciencia política en cualquier momento y en cualquier parte del mundo se necesita estudiar el marxismo. Pero una cosa es estudiar a Marx y otra cosa es ser marxista y mucho más comunista, que ya es distinto de marxista. Pero para quien ignora la cosa y tiene prejuicios en contra de alguna persona que trabaja por la justicia, lo más cómodo es decir, ese es comunista. Con eso ya pues cree que lo saca del paseo, porque el comunista para ese tipo de creyentes se convirtió en el equivalente del diablo. Antes nuestros abuelos y bisabuelos hablaban que lo más malo, en la realidad, lo más malo es el diablo. Ahora no, ahora lo más malo es el comunismo. Entonces, si a ti te dicen comunista, te están diciendo endemoniado, cuando son creyentes, cuando creen en el diablo. Tristemente, padre, eso todavía no se ha superado del todo, ¿no? Escuché el otro día una homilía de un obispo brasileño consagrando obispo a un compañero mío de estudio en Brasil. Y toda la homilía de consagración episcopal fue que el enemigo era el comunismo. O sea, todavía recalentando cosas de los 70s y de los 80s cuando ya creo que eso se ha superado. Quería preguntarle, padre, sobre las publicaciones de CINEP, porque les voy a facilitar a los estudiantes los links de las revistas. Está la revista, como usted dijo, Noche y Niebla. ¿Cuál es la diferencia con las otras? Está revista Controversia, revista 100 días, Verificación de Paz, Informes y Red Bandatos. No sé si pudiera decir sobre eso. De repente nomás. Es que hay una interrupción allí. Espera, Valentina. Ya te escuchamos, Valentina. Una pregunta para las diferentes revistas, aparte de Noche y Mira, Niebla. la primera es Controversia, es la revista típica de CINEP y fue la primera revista, pues no la primera cronológicamente, pero digamos, la primera revista de CINEP es Controversia, que ha tenido diversas formas. Y es una revista de investigación, porque era un centro de investigación. Ahí se publican investigaciones de CINEP, pero en este momento también se publican investigaciones de otro tipo. Si usted tiene una buena investigación y nos pide que la publiquemos, mándela a CINEP, a Revista Controversia, y ahí le dicen, nos interesa publicarla o no nos interesa. Pero investigación, porque queríamos mostrar nuestros productos. Bueno, después, cuando se hizo el banco de datos, se pensó que también era necesario comunicar porque el banco empezó antes del computador. El banco comenzó con
archivos de papel con recortes de prensa que se pegaban en hojas de papel y se coleccionaban en archivadores de papel, esos que todavía por ahí existen, que tienen como 3 o 4 cajones uno encima de otro con carpetas. Bueno, así se clasificaban primero los casos. Cuando apareció el computador dijimos, no, ahora se nos apareció la Virgen porque ya no tenemos que recortar tanta prensa ni comprar tanta prensa, sino simplemente fotocopiar esas cosas porque todavía los periódicos no tenían servicio virtual. Cuando apareció el servicio virtual, dijimos, ya, ahora ya se nos apareció el Sagrado Corazón también, no solo la Virgen, porque ya nos ahorran el tener que entrar a fotocopiar los periódicos. Simplemente entramos virtualmente al Tiempo y al Espectador y a los otros 10 periódicos y copia y pegue, ¿no? Bueno, entonces se le escribió a todos los periódicos sobre ese corte y pegue, que ya lo habíamos hecho antes, pues porque ustedes saben que uno no puede entrar a hacer una colección de prensa que ponga a disposición de hacerla pública para investigadores sin negociar eso, porque eso es propiedad privada de los periódicos. Si usted quiere hacer un archivo de prensa, tiene que ir a ellos y comprarles la cosa. Bueno, nosotros fuimos y se la compramos para poderla poner al servicio de todos los estudiantes, que lo que nosotros no tocamos la noticia de prensa, sino que solo seleccionamos algunos trozos y los clasificamos. Entonces, por temas. Entonces, el que está investigando un tema le queda más fácil entrar a nuestro archivo que tener que ir primero al Espectador, después al Tiempo, después al País. Exacto. Entonces, Noche y Niebla fue el órgano para comunicar lo que se estaba haciendo en el banco de datos. Realmente, Noche y Niebla es el banco de datos impreso. Lo que está en el banco de datos está en Noche y Niebla. Y Noche y Niebla está virtual también. No hay necesidad de comprarse la parte impresa, porque además hacemos pocos ejemplares ya porque nadie los compra. Pero si están interesados en comprarlos, por alguna razón, por una biblioteca o por un grupo de estudio, se le imprimen los números que quiera. Pues se le cobra, pero se le imprime, pero se le cobra. Bueno, para que los tengan en papel. Bueno, padre. Después, también desde el principio habíamos pensado que Controversia era una investigación o una revista de investigación, entonces son artículos que no son coyunturales, son artículos sobre temas colombianos de distintos, pero que hacía como falta un estudio de la coyuntura. ¿Qué está pasando en Colombia en este momento? Pero no como lo dicen los periódicos, que dan la noticia y si acaso la opinión del columnista, sino que valía la pena tomar los hechos y darles un pequeño análisis, muy breve, pero un análisis bien hecho. Entonces, consideramos que 100 días es la coyuntura puesta en una forma analítica, señalando causas y consecuencias de las cosas que pasan. Por lo menos lo que el investigador cree que son causas y consecuencias. Es decir, son estudios sociológicos rápidos que se publican lo más pronto posible después de que pasan. Eso no, Controversia trata ya pues el problema de la sociología en las relaciones agroindustriales. Eso no es coyuntura. Pero en cambio, saber por qué fue la huelga o por qué el paro o por qué la ocupación de la Panamericana por los indígenas, ¿qué pasó ahí? Eso sale en 100 días. Pero cuando se empezó también el trabajo de la paz, es decir, después de las negociaciones, mejor dicho, ahí no se empezó el trabajo venía de antes, porque había todo un grupo de trabajo tratando de que hubiera negociaciones. Y el CINEP estuvo en la preparación de los acuerdos de La Habana. Eso no se prepararon en 2 días, eso llevaba años de preparación.
en los cuales participó ese proyecto específico, ese grupo de investigadores del CINEP, porque nos pidieron que entráramos, que teníamos una serie de datos, entre ellos el banco de datos, que era importante para la discusión que se iba a dar en La Habana. Entonces, no solamente se invitó al padre Javier Giraldo, pues que tiene todo en su cabeza, además de toda la mediación que él ha hecho, sino se invitó también a participar, pues a alguien del banco que tuviera en la mano todos los datos, de tal manera que si los necesitaban los pudieran usar allí. Ok, padre, yo les voy a facilitar a los estudiantes al final de la conferencia los links que los encontré en la página de CINEP de todas las revistas que usted ya nos ha comentado. Ah, bueno. Padre, una pregunta, no sé, y ya escuchamos las preguntas de los estudiantes. Claro. Si son tan amables, entonces los si no les violamos la dignidad humana. y con libertad de género, totalmente. Sí. Por Valentina, creo que ibas a preguntar algo. O el que desee. Cristian. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Padre, pues primero que todo, muchísimas gracias. Yo sí quiero hacer un pequeño señalamiento y una pregunta. Lo que sucede es que pues, yo también vengo trabajando el conflicto armado ya durante aproximadamente unos 2 años. Y mi pregunta es la siguiente. Ustedes con tanta información y que ya se han visto involucrados en diferentes altercados, como nos mencionó al inicio, ¿cómo hacemos nosotros para poder incentivar a toda la población? Porque pues lamentablemente, como se piensa y como se maneja en Colombia, es que si yo no fui parte del conflicto no me interesa. Y acá vienen comentarios absurdos o que no les parece o que no están de acuerdo con el proceso de paz. ¿Cómo poder uno incentivar con toda la información que ustedes tienen? Digamos, fueron los estudiantes que iniciaron la nueva Constitución del 91. ¿Cómo nosotros, como estudiantes, cómo podríamos llegar? Porque usted nos dijo al inicio que no es solo escuchar, sino que también tenemos que actuar. ¿Cómo podríamos actuar para sensibilizar a la población colombiana para que ellos sepan de verdad qué es el conflicto armado? Porque son muchísimas cosas que no se saben. A ver, yo creo en dos estrategias, que además son dos estrategias unidas. La primera es la investigación, es decir, hacer grupos de estudio. Uno solo no llega a ninguna parte, pero si consigue 2 o 3 colegas que estén interesados y digo, hola, estudiamos este punto, estudiémoslo bien, como no lo ha estudiado nadie más. Porque si el estudio ya está hecho, uno lo que tiene que decir, hombre, léase a fulano de tal, que él estudia muy bien eso. Pero hay muchos casos que no se han estudiado, casos muy interesantes, que vale la pena estudiarlos, pero entonces eso hay que hacerlo en grupo para ir manejando todo el material y toda la información. La información de CINEP está a su disposición. Ustedes no es sino que al llegar allá digan que quieren entrar a la biblioteca, que quieren entrar al archivo de prensa. Todo eso está disponible para el público. En este momento también virtualmente está disponible y en la página de CINEP indica cómo se entra. Entonces, pero para manejar hay mucha información, entonces ahí es la ventaja de estar trabajando en un grupo. Además, el grupo tiene la ventaja de que empieza la discusión y eso va creando interés. Sí, crear esos grupos es para mí la clave de la investigación. Y esos grupos terminan organizando eventos para exponer las cosas a otros grupos pequeños. Que si uno siempre está pensando en llenar el auditorio del Teatro Gaitán, evidentemente tiene que ser un espectáculo absolutamente imparable. Pero si dice, no, vamos
a reunir pues un sábado o los familiares que quieran conocer el trabajo que estamos haciendo, pues irán. Van muchos o van pocos, pero los que van interesados y entonces empieza a agrandarse la discusión. Esa es la estrategia de la mancha de aceite. Entonces son los dos puntos. Primero, investigar bien, que cuando uno habla, sepa exactamente de qué está hablando y que hable como ninguno más. Es decir, que lo que hizo ese tipo es perfectamente comparable con lo que hizo el de la historia mínima, ¿cómo se llama? El gran historiador colombiano. Ya busco, padre. Bueno, la historia mínima de Colombia, que yo creo que es el manual más bien hecho de todo lo que ha pasado en Colombia desde Cristóbal Colón, pues. Porque él incluye ahí los indios y después incluye hasta hoy, porque él en esa historia mínima habla ya del el régimen de Uribe. Entonces, no hasta hoy, pero hasta ayer, ¿no? Y casi hasta hoy porque ahí alcanza a aludir a Duque. Bueno, esos historiadores, fíjense cómo trabajan, saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces, que cuando el grupo toma un tema, lo agote. Y para eso, busque toda la información donde esté. Esa es la manera de estudiar, realmente. Y ese es el estudio que interesa, es el que uno agota y que además lo tiene para algún objetivo. Puede ser para organizar otro círculo de estudios o para organizar un evento en un colegio, venderle a un colegio, incluso venderle al propio colegio, si están en el colegio todavía, que hagan debates los sábados, grupos de discusión sobre problemas nacionales. ¿Para qué estudia uno? Simplemente para aprender a leer y escribir, eso ya lo sabíamos desde la escuela primaria. Uno estudia es para poder trabajar por el país. Entonces, el bachillerato y la universidad son para poder trabajar por el país. Entonces, hay que ir creando interés en esos mismos estudiantes. Y una forma es poner grupos de discusión. Se Grupos llama de Jorge Orlando Melo. Orlando Melo. Historia mínima de Colombia. Sí, Bueno, entonces, a mí me parece que esa es la forma. Primero porque aprende uno y aprenden muchos a ejemplo de uno, que es cuál es el país. Entonces, lo que usted decía, ¿cómo hacemos para que se interesen? Pues hay que interesarlos en la historia del país. Cuando la historia se vende bien, ese es el producto bien consumido o que se consuma, que hay una buena oferta. Entonces ya la gente dice, hola, es que es interesante. Yo no sabía que esa cosa que tenemos en este barrio viene desde el 9 de abril que empezó este movimiento. Eso yo creo que le interesa, por lo menos a muchos hasta los políticos locales y a muchos de los estudiantes y de los profesores de las escuelas. Y poder reunirse y hablar sobre eso realmente fermenta la población, la une y va creando grupos. En lugar de que yo no sé quién es mi vecino, a mí no me interesa lo que pasó aquí en este barrio, yo lo que estoy es tratando de salir de este barrio, irme a otro barrio mejor. Bueno, con esa persona posiblemente no haya mucho que hacer. Pero habrá otros que dicen, sí me interesa, esos empiezan a ir allí. Y si la cosa es muy buena, incluso a estos que no les interesaba, empiezan a decir, hola, ¿y por qué va tanta gente allá? Hombre, no, pues que son unas verdaderas conferencias de historia. Y detrás de la historia está la política, y está la sociología, y está la psicología, porque los psicólogos también pueden aprovecharse para estudiar cómo funciona la gente en esas reuniones cuando se les pone un tema candente como es el de la política. Y entonces los psicólogos pueden estudiar el trabajo de campo. Bueno, esa es una sugerencia. No sé si respondí su pregunta. Sí,
Padre, sí, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Cristian. ¿Tendríamos otra pregunta de compañeros o compañeras al padre Alejandro? O comentario, O comentarios, sí. o insulto. ¿Qué dicen? ¿Sí están ahí todavía las compañeras, María Alejandra, Valentina? Por lo menos en el Zoom. No han apagado el Zoom. Ahí están, ¿cierto? Sí. Padre, una pregunta mientras tanto. ¿Cómo ve la situación actual del país? Con la JEP está funcionando bien, el gobierno, ¿qué va eso, padre? ¿Y el CINEP cómo está ahí? El CINEP ya está, ya se publicó una crítica a la JEP en algunos de los, precisamente las publicaciones que usted mencionaba, sobre todo las que tienen que ver con la paz, porque la JEP no respetó bien el acuerdo que se hizo. La JEP se politizó, pues desde el principio, eso no fue que se fueron politizando, desde el principio estaba politizada, porque cuando se eligen los miembros de la JEP, se ve ya el juego político que entra ahí. Entonces ya el CINEP había dicho, ahí no vamos a tener mucha justicia, ¿cómo le llamamos? Justicia Transicional. provisional, transicional, sino vamos a tener política pura y dura. Y dicho y hecho. Entonces, la JEP, creo que dice alguno de los comentaristas, les recomiendo lo último que ha publicado Víctor Barrera, porque Víctor Barrera es un estudiante muy serio, un estudioso muy serio, y pone muy claro todos los argumentos. Yo no podría repetirlo todo ahora, pero él dice la JEP ha ido aguando el acuerdo, ¿no? Lo disuelven en agua de borrajas, como se dice, y entonces el acuerdo se vuelve inoperante o anodino y se pierde la fuerza que tenía, que era realmente un acuerdo para cambiar el país. Pero todo lo que podía cambiar se lo quitan para que no se cambie y sigamos en esa frase que les gusta a ustedes tanto los politólogos, que cambiarlo todo para que todo siga igual. Entonces se cambia todo, el acuerdo cambia todo y todo sigue igual. Y padre, en particular, ¿algún aspecto se podría comentar de eso? De que, por ejemplo, porque uno lo que ve es que, por ejemplo, la JEP está buscando pues la verdad, ¿no? Sí. Y se piensa que es solamente, pero aquí ya en clase hemos visto que aquí en Colombia no hay ni buenos ni malos, sino que de parte y parte, como usted decía también, hay de, En somos, todas partes hay es toda la, buenos y malos. exacto, es toda la sociedad colombiana la que está metida en el conflicto. Y Eh, además, buenos y malos no es un tema científico. Si ustedes son científicos sociales, no hablen de buenos y malos. Buenos y malos es un criterio moral. Eso es otra cosa, es otra historia, y de eso hay que hablar en otra parte. ok, padre. Voy a hablar de violadores y violados porque las víctimas se quejan de violaciones de sus derechos humanos. Y eso sí en criterio científico de la jurisdicción de ciencia jurídica. Ok. Y entonces, ya recuerda usted precisamente el punto 5 del acuerdo. En donde viene lo de la restitución, que no era solamente perdón y olvido, sino perdón, justicia y restitución, que sin restitución no hay justicia. Pero había que añadir restitución porque para mucha gente justicia era solamente perdón y juicio. Ya se hizo justicia porque ya los condenaron. Así, pero se quedaron con la tierra. No hubo tal restitución. Se la robaron. Pues así que me juzguen a mí también. Claro. ¿Sí? Que digan que soy malo, pero no me quitan la tierra.
Entonces, o que se vaya solo hacia un lado, que se piense que los culpables es solamente la guerrilla y se descuide la derecha. además, también, ese es otro de los puntos. Eso está en el acuerdo. Eso no es del punto quinto, o sí es del, no me acuerdo, pero es del acuerdo. Claro. Bueno, compañeros, otra pregunta al padre, las compañeras, o mejor, estudiantes, hombres o mujeres, el que desee participar, por favor. Padre, esta metodología del centro de comenzar a escuchar la población directamente, de meterse uno para poder hacer investigación, ¿tiene algo de que ver con la metodología de Clodomir Santos de Moraes, el brasileño, el de los laboratorios organizacionales, o no? Sí, Claro, sí, sí, yo creo que todos ellos tienen la raíz común de Paulo Freire, el pedagogo, que dijo que uno no aprende oyendo ni leyendo, sino que uno aprende haciendo. Entonces, todos esos y todas las escuelas, sobre todo las brasileras de la época, fueron mirando la aplicación de ese principio a toda la ciencia e incluso a toda la conversación, porque es que uno no debiera hablar de lo que no sabe, y uno solo sabe de alguna cosa cuando la ha hecho. Cuando no ha hecho y habla de eso, termina diciendo bobadas, porque realmente no sabe. Por eso la importancia de cuando uno estudia, que haya laboratorio. Los profesores no debieran hacer una clase en un laboratorio. Más aún, la clase no debiera ser solo una discusión entre iguales, porque es la forma como el estudiante entonces puede entrar a interrogar al profesor directamente, a decirle, mire, eso que usted dijo yo no le creo, por esto y por esto. Entonces el profesor tiene que defenderse y decirle, mire, yo lo dije por esto y por esto. Entonces empiezan a hablar como gente inteligente, ponderando razones, pero no diciendo, no, es que el profesor es malo, es que el profesor no es claro, es que el profesor es marica, es que el profesor no, se vuelve clase de adjetivos. No, la clase tiene que ser de conceptos, de razonamiento, y eso no se logra sino en una discusión de igual a igual. Si el profesor llega y se sienta a dictar cátedra, porque yo sé y ustedes no saben nada, cierra las ventanas de todos los estudiantes. Ya no le oyen. Entonces, y los estudiantes también tienen que tener clara esa conciencia, que si no nos muestran algo que haya que hacer a propósito de esto que estamos hablando, no aprendemos nada. Con conferencias así, aéreas, no se hace nada. Yo les decía, nosotros no aprendimos derechos humanos, sino cuando nos los violaron y tuvimos que defendernos. Tuvimos que aprenderlos para poder defendernos. Eso que todos habíamos estudiado en la Universidad de Derechos Humanos, pero nadie sabía nada. Pero ya cuando uno está en un tribunal militar, ya ha tenido que saber qué es lo que va a decir. Ya ha tenido que hablar con el abogado defensor. Entonces ahí va aprendiendo derechos humanos. Porque está un fiscal militar con un tribunal militar y además rodeado por ametralladoras y por tanques. claro. Gracias, padre. Bueno, pregunto, o alguno de ustedes, compañeros, que quisiera comentar qué le gustó de la charla, qué lleva esta tarde, pues, para su recuerdo y para lo que sigue de la vida. Si gustan encender cámaras, encendamos todos la cámara y nos vemos un momento y decimos algunas cosas de lo que ha sido esta conferencia del padre y conversatorio con el padre Alejandro Angulo. Entonces yo voy a pagar para oír. Bueno, padre, como quiera. Pero ya todos están encendiendo cámaras para que nos tomamos la foto de grupo también, miren.
Eso, y que si alguno quiere decir me gustó esto, si no es pregunta, pero quiere hacer algún comentario, bien, pueden hacerlo, por favor. Bueno, principalmente agradecerle al padre Alejandro por tomarse el tiempo para tener esta charla con nosotros. Nos profundizó en algunos temas que tal vez desconocíamos y pues nada, muchas gracias por todo. Gracias. También pienso, o sea, agradecer al Padre porque a veces uno no se toma el tiempo para pensar y mirar que nosotros como seres humanos y estando nosotros en nuestra Colombia, no miramos y nos hacemos parte de ese conflicto que está pasando. Nos volvemos solo dolientes cuando nos pasa y no estamos apoyando a toda la gente que le ha pasado. Entonces me parece que ha sido un momento que nos enseña y que nos muestra y nos va dando pasitos para que nosotros mismos vayamos haciendo un proceso de conciencia para nuestros hijos, para nuestras familias. Entonces agradecer este momento que nos compartió el Padre con su conocimiento y cosas que nosotros podemos ya empezar a educarnos para visitar la página, para leer las revistas. Entonces sí agradecer por el tiempo que nos dedicó. A ver, ¿alguien más? Y ya nos vamos despidiendo, tal vez. ¿Qué dice Heidi? Oh, bueno. María No, Alejandra. pues agradecerle al padre porque pues fue una charla enriquecedora, como lo mencionaba un compañero anteriormente. La mayoría de la gente nos mantenemos al margen de ese tipo de conflictos y ese tipo de cosas que de alguna manera nos afectan a todos. Entonces fue como muy enriquecedor y nos ayudó, o bueno, en mi parte me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas de las cuales me mantenía al margen. Entonces, pues agradecerle por la charla y ya, muchas gracias. Ok, María Alejandra. ¿Alguno más o alguna más de los compañeros o compañeras? Bueno, padre, creo que nos vamos, como dice María Alejandra, no queremos seguir siendo marginales o apartados de nuestra realidad, sino que por lo menos queramos investigar. Nos despierta la inquietud de esta charla que nos ha regalado. Con muchísimo gusto. Me han agradecido mucho, pero soy yo el que agradezco el que ustedes hayan querido interesarse en un tema, en el tema de mi experiencia y en el tema de mi vida. Y por eso no tienen que agradecerme, porque yo también me intereso por sus vidas. Y creo que el participarles de mi propia historia, lo único que yo quería decirles es, fíjense dónde están. Yo nunca esperé que al entrarme al seminario iba a terminar, por haberme entrado al seminario, iba a terminar en un tribunal militar. Y sin embargo, eso me pasó. De modo que le puede pasar a cualquiera cuando menos se lo espera. Y lo otro también, que me parece que es, por lo cual lo compartí yo, es para que, como dijo uno de ustedes, hasta ahora yo no había pensado en esto. Si uno no piensa en los demás, tiene que realmente tentarse la ropa. Okay. Bueno, entonces, muy buenas tardes, muchas gracias de nuevo. Y cualquier cosa que les pueda servir del CINEP y de nuestro trabajo está a sus órdenes, porque para eso es. El centro no es para nosotros, sino para ustedes. Gracias, padre. Decirle a los estudiantes que el CINEP, que está muy cerca de la Universidad Javeriana, la dirección más o menos, ¿cuál es, padre, exactamente? Carrera Quinta, número 33B02, al lado del Colegio de San Bartolomé, en esa misma esquina, al sur del Parque Nacional, o mejor dicho, dentro de la parte sur del Parque Nacional. Ok, porque padre. ustedes saben que el Parque Nacional era de San Bartolomé. Ok,
Bueno, padre, muchísimas gracias. Voy a facilitar los links. Por favor, todos escriban en el chat su nombre completo y la universidad y el curso que está siguiendo conmigo. Le agradezco muchísimo, es enriquecedor para mí también y para todos, padre. Le deseo mucha salud, que gracias a Dios está muy bien, lo veo muy bien, padre, de salud, ¿verdad? Se han cuidado, ha habido dificultades con los jesuitas en cuanto a la pandemia. Sí, señor, se nos murieron 13 de un golpe. Compañeros del padre, amigos. Compañeros y profesores y amigos, además. Que llegue pronto la vacuna para todos nosotros, padre. Que nos cuidemos. Mientras tanto, sí, señor. Bueno, si alguien quiere decir algo más o nos despedimos, padre, una feliz tarde, muchas bendiciones, muchas gracias por el tiempo Lo mismo. y la sabiduría compartida. Gracias. Lo mismo. Hasta Bueno, luego. hasta luego, padre. Bueno, hasta luego todos. Muchísimas gracias. Nos seguimos comunicando por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, escribamos los nombres completos y si les ha gustado la actividad, les pregunto. Sí, profe, muy chévere. Bueno, seguimos entonces dialogando con los diferentes grupos a través del WhatsApp. ¿Listo? Una feliz tarde. Muchas gracias por el tiempo. Que tengan feliz fin de semana. Hasta luego, Igualmente, profe. profe, hasta luego. Profe, que esté muy bien. Gracias, que estén muy bien. Gracias.